bienvenidos nuevamente al canal de Peregrina María. Soy John Jairo Neira, estoy acá en Bogotá, Colombia, y es un gusto nuevamente acompañarlos en esta noche con una charla informativa, la veo desde ese punto de vista sobre el año del jubileo 2025. Entonces, le doy la bienvenida a todos, gracias por compartir, gracias por estar acá. Y espero que esta charla de hoy sea eh, muy especial para ustedes, conocer esa oportunidad de vivir un año jubilar 2025 de una manera muy especial como lo propone la Iglesia. Y entonces realmente vamos a vivir un año en el que podemos tener esa indulgencia plenaria, podemos, gracias a la tecnología, poder estar en las actividades que el Vaticano va a presentar. Entonces, realmente tenemos la oportunidad de realmente de hacer cosas maravillosas en este año jubilar. Año jubilar 2025, Peregrinos de la Esperanza. Vemos ese logo de este año jubilar, un logo muy especial, una cruz, unos signos especiales, la cruz, el ancla, el mar. Obviamente todas las personas que vemos ese símbolo de personas cogidos ahí como abrazándose, y eso también lo vamos a explicar ahorita, para que lo tengamos muy presente. Entonces, iniciemos con el momento de oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias porque nuevamente nos reúnes con un momento especial de conocer este año jubilar que el Papa Francisco nos ha propuesto. Cada 25 años la Iglesia celebra un jubileo. Pero lo bonito de este año es que podemos decir que el Papa Francisco en el 2015 quiso hacer un jubileo extraordinario y lo llamó el año de la misericordia. Entonces, ya hemos vivido con nuestro Papa Francisco momentos especiales de jubileo. En el libro del Levítico, en el capítulo 25, allá nos enseña sobre el año jubilar, cómo el pueblo de Israel vivía también ese año jubilar, cuando sonaba allá en Jerusalén ese cuerno que invitaba a todo el pueblo a vivir una experiencia. Acá en este siglo XXI, la Iglesia Católica abre la puerta santa y por eso nosotros queremos que este año 2025, año del jubileo, tú nos acompañes, Padre bueno, nos lleves de tu mano, que el Espíritu Santo sea nuestra luz y que en la persona de tu Hijo nos muestres cómo acoger al otro, acoger a ese hermano, hermana que también desea tener una esperanza en su corazón, que de pronto ha perdido ese deseo de seguir adelante, ha perdido la esperanza de caminar, de seguir ese camino que Dios le ha mostrado, pero por sus fuerzas la ha perdido por momentos difíciles en su vida. Entonces, estamos nosotros llamados a darle la mano a ese hermano, a esa hermana para seguir adelante en este peregrinar de nuestra vida, en este peregrinar hacia la casa del Padre, no perder la fe, no perder los momentos de oración que son tan importantes en nuestra vida. Mamita María, tú eres la que nos acompaña y nos enseñas a vivir esas experiencias de encuentro con el Padre. Por eso tú eres ese modelo de oración constante, de entrega absoluta a la voluntad del Padre. Por eso queremos ser como tú en esos momentos en los cuales el Padre de bondad nos muestra un camino a seguir. Y te colocamos en tus manos todo lo que este año nos proponga la Iglesia para que sea un año verdaderamente entregado al Espíritu Santo, a la caridad, a transformar nuestra vida, a tener esa luz hacia tu reino, a que el Evangelio sea ese faro que nos lleve a comprender cómo tú quieres que realmente seamos en cada momento de nuestra vida,
con los más desvalidos, con los vulnerables, con las personas que realmente han perdido la fe y nosotros con nuestro testimonio podamos mostrarles que la fe es muy importante para seguir en ese camino que tú nos has presentado, Señor. Te colocamos a las personas que están en clínicas, hospitales, niños enfermos de alguna enfermedad terminal como el cáncer, el SIDA y demás, niños que están en gestación allí y que sus madres de pronto han tenido esos pensamientos de abortar. Señor, te pedimos por cada uno de ellos, por el adulto mayor, por todas las propuestas que se tienen para vivir en la paz, que muchas personas luchan por construir paz. Que todo esto se pueda gracias a ese Espíritu Santo con sus dones, con sus frutos y carismas, y desde este punto de vista podamos ser constructores del reino de Dios en este mundo. Amén. Bueno, entonces, con mucha alegría, vamos a vivir este momento. ¿Cuándo fue esa apertura que, que se nos presentó en la iglesia para el año jubilar 2025? Pues en ese 2024 iniciamos un momento muy especial que fue el año de la oración. Lo vivimos el año pasado, hicimos una charla sobre este tema, enséñanos a orar, vivir el año de la oración, camino al año jubilar. También entonces un momento muy especial que todos pudimos tener ahí presente, y por eso el Papa Francisco dijo lo siguiente: os pido intensificar la oración para prepararnos a vivir bien este acontecimiento de gracia y experimentar la fuerza de la esperanza de Dios, de la esperanza, por eso el color verde, verde esperanza. Un año dedicado a redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración en la vida personal, en la vida de la iglesia y en el mundo. 21 de enero del 2024. Entonces, un momento muy importante para cada uno de nosotros. Y entonces, ¿qué es un año jubilar en la iglesia? ¿Qué es un año jubilar? Pues acá es donde realmente nos damos cuenta que la iglesia tiene claro la importancia de unos tiempos específicos para que nosotros, por la fuerza del Espíritu Santo, arda esa fe en nosotros, ¿sí? Y podamos, junto con la iglesia, participar de momentos fuertes y luchar para que todo el pueblo de Dios siga caminando, siga llevando ese estandarte de la fe, del amor, de la esperanza, de la caridad, ¿sí? De todo lo que Jesús nos enseñó. Y es un tiempo especial de la Iglesia Católica para renovar la relación con Dios. ¿Cómo es y ha sido esa relación que uno tiene con Dios en cada uno de esos tiempos que vive la iglesia, ¿sí? En cada momento tan bello que, digámoslo desde la manera que nos enseña el catecismo de la iglesia? Como tú, como yo, ¿sí? Por medio del bautismo, de ese primer sacramento que recibo y que lo renuevo cada Pascua que celebro, pues cómo es esa relación con ese Padre que te ama, que me ama, que está allí para mí, para ti, ¿sí? Es esa relación. ¿Y cómo yo nutro esa relación? Fortificando mi fe con la oración, con la Eucaristía, viviendo los sacramentos que puedo repetir, ¿sí? Que puedo vivir, la confesión, ¿sí? Que es muy importante en cada año jubilar, porque también un regalo que nos da, que lo vamos a ver ahorita, es la indulgencia plenaria, es decir, hago ese peregrinar a las iglesias que la Iglesia Católica, de los templos que la Iglesia Católica dice que se deben encaminar, y allí
participo de la Eucaristía, antes de la Eucaristía me confieso, que es una de las cosas importantes que debo cumplir, confesarme, participar de la misa, peregrinar, es decir, camino, ¿sí? Y de esta manera puedo obtener, obviamente, la indulgencia plenaria. Entonces, la relación con Dios, la creación y las personas. Papa Francisco es un visionario, es una persona que realmente ha tenido esa fuerza del Espíritu Santo para mostrarnos en todo este tiempo que ha estado como la cabeza de la iglesia, representando a Jesús, enfocándonos en temas muy importantes, como este, la esperanza. La esperanza en que debemos cuidar la creación, en que debemos cuidar también a esas personas que están viviendo situaciones muy fuertes, ¿sí? En la iglesia. Y por eso se celebra cada 25 años, pero los papas pueden proclamar años jubilares extraordinarios en ocasiones, pues obviamente que ellos creen que se necesitan, como lo hizo el Papa Francisco en el 2015, el año jubilar de la misericordia. Entonces, ¿qué características debe tener o hace referencia al año jubilar? Promover el crecimiento espiritual. Es decir, tenemos que tener un crecimiento espiritual constante, no se queda allí, no se queda, bueno, vos fui a misa y ya. No, tiene que ser un crecimiento verdaderamente que lleve a que el espíritu de cada uno de nosotros tenga esa familiaridad, ese contacto con Dios, que se viva la misericordia, pero también el perdón, tan importante. Entonces, espiritualidad, misericordia y perdón. Ofrecer la oportunidad de obtener la indulgencia plenaria, como les decía ahorita, y ser un momento para acercarse a la misericordia de Dios. Acercarse a la misericordia de Dios. Entonces, todos los días tenemos la oportunidad y cuando se da un año jubilar, pues obviamente con más fuerza se debe tener esa experiencia de obtener esa misericordia de Dios, de acercarnos al corazón del Padre y de obtener de ese Padre amoroso su amor, su cariño, que lo podemos vivir, que lo podemos sentir, ¿sí? Cada uno de nosotros. Por eso, años jubilares han sido muchos. Desde el año 1300 se inició el año jubilar, ¿sí? Entonces, para nosotros es sumamente importante conocer esto. Los fieles pueden participar en eventos jubilares en el Vaticano, obviamente cuando peregrinamos al Vaticano, o también en las diócesis y arquidiócesis en las cuales vivimos. Por ejemplo, la arquidiócesis de Washington, de New Jersey, bueno, tantas que hay en Estados Unidos, en México, ¿sí? También se puede hacer esto, diócesis, arquidiócesis. Eso es lo más importante, tener presente y escuchar los mensajes de nuestros pastores, de nuestras diócesis y arquidiócesis, para conocer cuáles son esos templos donde debo peregrinar para obtener la indulgencia plenaria, para vivir este jubileo. El año jubilar tiene su origen en la Biblia. Como decía ahorita, la palabra de Dios nos presenta realmente ese momento tan especial. El origen está en la Biblia. Levítico, el libro de Levítico, capítulo 25, versículos 8 y siguientes. Entonces, contarás 7 semanas de años, o sea, 7 por 7, 49 años. El día 10 del mes séptimo, el día del perdón, harás que resuene la trompeta por todo el país. Declaréis santo el año 50 y proclamaréis la liberación a todos los habitantes de la tierra. Será para ustedes un año jubilar. Cada uno de ustedes recobrará su propiedad y retomará su familia. El año 50 será para ustedes un año jubilar. El versículo 13 dice,
en el año jubilar volverá cada uno sus propiedades cuando vendan o compréis alguna cosa de su prójimo. Entonces, la palabra de Dios nos habla de 50 años, pero la iglesia lo cambia, obviamente, en el año 1300 a vivir la experiencia, ¿sí? Digámoslo, cada 25 años. Por eso, el Papa Bonifacio VIII en el año 1300 declaró el primer año jubilar. Lo vamos a ver más adelante. Por eso, eh, la Iglesia estableciendo este año santo para promover, según la historia de los jubileos, disponible en el sitio del Vaticano. Uno entra al sitio del Vaticano y puede ver todos y cada uno de los jubileos que obviamente la Iglesia ha proclamado. Obviamente, ver todos es algo maravilloso, leerlos un poquito. Yo solamente voy a tomar algunos, obviamente porque son bastantes, desde el año 1300 hasta el año 2025. Entonces, el primero jubileo fue por Bonifacio VIII, perdón, en el año 1300. Esta decisión dio nueva dimensión y significado a las peregrinaciones a Roma, hacia las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. El inicio de un nuevo siglo había visto llegar a Roma a numerosos peregrinos para venerar las más famosas reliquias romanas conservadas de San Pedro, ¿sí? Obviamente, la experiencia de vivir un jubileo inició con este Papa Bonifacio VIII. El otro que se celebró, obviamente, fue un jubileo sin papa. En el año 1343, una delegación de romanos fue a visitar a Papa Clemente VI en Aviñón, Francia, donde estaba en exilio desde el año 1309, para pedirle un jubileo extraordinario en el año 1350, reduciendo así la periodicidad, perdón, de los jubileos a solo 50 años. El pedido se fundamenta en la antigua costumbre hebrea, ¿sí? Como decíamos ahorita, cada 50 años referida por el Levítico, en el libro del Levítico. Clemente VI convocó este jubileo anticipado, concedió la indulgencia plenaria a cuantos fueron a peregrinar a las tumbas de San Pedro y San Pablo. La novedad con relación al año 1300 es que se añadió la peregrinación a la Basílica de San Juan de Letrán. No obstante, por motivos políticos, el Papa no pudo ir a Roma. Entonces, para que tengamos presente. Y voy a irme, pues después de ese, fue el jubileo de 1390, ¿sí? El otro fue en el año de 1400, peregrinación penitencial, estaba Bonifacio IX. En el año 1450, el jubileo de los santos, en este fue en la Basílica de Juan de Letrán por Nicolás V, considerado el primer papa humanista. En el año de 1475, acá ya empieza la diferencia, se bajó de 50 a 25. El jubileo comienza a llamarse también Año Santo. Muy especial este tema. Entonces, acá, en este tema del Año Santo, pues obviamente debemos verlo de la siguiente manera. Año Santo. Año en el cual el Papa que estaba en ese momento, Sisto IV, tomó la iniciativa de vivir una experiencia diferente. Fue utilizada una nueva tecnología de la imprenta, descubierta en el año 1444, las bulas jubilares. Acá ya se empieza a darse esa bula jubilar. ¿Qué es una bula? La bula es ese escrito, esa apertura en la cual el Papa llega, hace un escrito bien determinado sobre lo que va a ser ese año jubilar
Y dice, por ejemplo, la de este año es sobre la esperanza, ¿sí? No perder la esperanza, no estar confundidos también, ¿sí? En ese sentido. Entonces, inician las bulas papales para dar inicio al año jubilar y también entró el uso de la sencilla y significada denominación de Año Santo, que ha llegado hasta nuestros días. Pregunta, la primera pregunta de esta charla de esta noche. ¿Cuántos documentos papales conoces? ¿Qué documentos papales conoces? Ya les di, si de pronto, bula, encíclica, exhortación, pero quiero que me digan, yo tengo tal exhortación, yo he leído tales bula, así, para que lo tengamos presente. En el año 1500 se abre en San Pedro la Puerta Santa. 8 años atrás había sido descubierto el continente americano. El año santo del 1500 representa, por tanto, un momento de paso no solamente hacia un nuevo siglo, sino también hacia un mundo más vasto. Alejandro VI, el Papa, obviamente, de diciembre de 1499, inauguró solemnemente el jubileo y añadió un nuevo rito, la apertura de una puerta santa en la Basílica de San Pedro. Ahí vemos a nuestro querido Papa Francisco, pues obviamente ahí en la puerta santa del Vaticano de San Pedro en el momento de abrirla. Vamos a otro momento especial. Después pasó al año 1525, jubileo de la crisis religiosa en Europa. Clemente VII abrió la puerta santa de este jubileo en un tiempo de conflictos religiosos y políticos. Entonces, obviamente, iniciada con Martín Lutero en Alemania el año 1517. Ahí nos habla de todo el momento de este monje agustino, en el cual obviamente empieza el cisma de la iglesia, ¿sí? También es el campo político, las dificultades eran enormes, la reforma de la iglesia, el conflicto entre Carlos V y Francisco I, inició la primera gran fractura política de la época moderna en Europa. Entonces, démonos cuenta de que un momento crítico de conflictos, pero no se perdió la fe, no se perdió el deseo de seguir predicando la palabra de Dios, viviendo, ¿sí? Jubileo de crisis religiosa, de una crisis religiosa, claro, cisma, Lutero, con todo lo que él tenía pensado y obviamente movió todo esto en la Iglesia Católica. Luego, en el año 1550, el jubileo en el tiempo del Concilio de Trento, ¿sí? Aquí los papas de este jubileo son dos, el Papa Pablo III y Julio III. El primero de ellos trabajó en la preparación hasta su muerte en el año 1549, después de haber encontrado la ciudad de Roma, todavía desgarrada a causa del saqueo del año de 1527. Y Julio III lo celebró a partir del febrero del año 1550, fecha de su elección. Por este retraso inicia el año santo, fue prolongado hasta la Epifanía, ¿sí? Obviamente, de nuestro Señor Jesucristo, esa época digamos, de fiesta. Bueno, voy a leer ahora solamente los títulos porque hay muchas cosas por conversar, ¿cierto? San Felipe Neri organiza la acogida de los peregrinos 1575. En el año 1600, una gran participación de peregrinos. Entonces, tener presente también eso. En el año 1625 el jubileo es también para los enfermos y prisioneros. Algo que el Papa Francisco también tiene relación con este jubileo del 2025. También habla sobre los enfermos y los prisioneros. Eh, para el año 1650, el año santo se restaura en la Catedral de Roma. Anteriormente era distante, obviamente, se
por los conflictos que se presentaron. En el año 1675, la columnata de Bernini acoge por primera vez a los peregrinos. Démonos cuenta de que el año jubilar tiene muy presente a los peregrinos. Siempre es peregrinos, quienes peregrinan a Roma, ¿sí? Pero también nosotros, como nuestro querido programa o trabajo que hace Ricardo, que hace Juanita, de peregrinar, de llevar a todos ustedes como peregrinos a diferentes lugares del mundo y conozcan no solamente los lugares por donde estuvo Jesús, sino también donde se ha manifestado la Virgen María, donde han sucedido diferentes manifestaciones del amor de Dios por los santos de la iglesia. O sea, démonos cuenta de que peregrinar significa ir a un lugar determinado donde Dios se ha manifestado, no solamente con la Virgen María, no solamente con un milagro eucarístico, ¿sí?, de Jesucristo, sino también mostrar toda esa fe de las personas, ¿sí?, que hacen que la fe de la Iglesia Católica no se pierda, ¿sí? No se pierda. Y nunca se va a perder porque obviamente tenemos una fe fuerte en cada uno de nosotros, los cristianos católicos. Y desde esa 1675 me voy a saltar mucho, 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 ¿sí?, hasta el año 2016, año santo de la misericordia. Y por eso dice, queridos hermanos y hermanas, he pensado frecuentemente en cómo la Iglesia podía hacer más evidente su misión de ser testigo de su misericordia. Es un camino que inicia con una conversión espiritual. Y tenemos que andar este camino. Por eso he decidido llamar un jubileo extraordinario, ¿sí? Un jubileo extraordinario que tenga en el centro la misericordia de Dios. Será un año santo de la misericordia. Entonces, realmente lo que queremos vivir a la luz de la palabra del Señor, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Entonces, por eso, la imagen que ven en este momento, Jubileo Extraordinario de la Misericordia del 8 de diciembre del 2015 al 20 de noviembre del 2016. Y nosotros vivimos esa experiencia, ¿sí?, del año del jubileo. Este fue el logo que se creó para ese año de la misericordia. Este año santo iniciará con la proximidad de la Inmaculada Concepción y concluirá el 20 de noviembre del 2016, domingo de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Eso fue lo que el Papa Francisco quiso mostrarnos en este año jubilar extraordinario de la misericordia. A Jesús podemos verlo allí en esa imagen, cargando como si fuera una oveja, como hay muchas imágenes de Jesús cargando una oveja como el buen pastor, pero acá un signo diferente, la misericordia en hombros de Jesús cargando a un hombre, ¿sí? ¿Sí? Ahí podemos darnos cuenta, un hombre, un signo del amor, de la misericordia. Entonces, tener presente eso. Otra de las cosas bonitas que podemos nosotros, siempre digo bonito, porque al decir bonito quiero expresar de que lo que hace la Iglesia para que nosotros, fieles católicos, sigamos reconociendo la importancia de no desviarnos del camino. El plan de Dios es muy grande. El plan de Dios propuesto para cada uno de nosotros, la Iglesia lo presenta todos los días en la Eucaristía, y es estar a la escucha de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que tener presente eso día a día, día a día. Y por eso tenemos que tener presente esta lectura teológica del logo del jubileo, ¿sí?
Entonces, Jubileo 2025. ¿Cuántas figuras observan ustedes allí? ¿Cuántas figuras? ¿Cuántas figuras observamos? Para indicar la humanidad que proviene de los 4 puntos cardinales, ¿sí? Por eso los 4 colores: azul, verde, amarillo y rojo. Cuando nosotros estamos en la época de octubre, mes de las misiones, son los colores de los puntos cardinales, ¿sí? La camándula nos muestra esos colores también, ¿sí? Entonces hacemos un rosario con esos colores. La cruz de Cristo, ¿sí? Signo de la fe, de la esperanza que nunca puede ser abandonada, sobre todo en los momentos de mayor necesidad. La primera figura está aferrada a la cruz, indica la humanidad aferrada a la fe, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Otra de las cosas que nos muestra es ancla de la esperanza. Es la parte inferior de la cruz, se prolonga en forma de ancla, que se impone al movimiento de las olas, metáfora de la esperanza. Cuando en la palabra de Dios nos habla de ese momento en el cual Jesús estaba en la barca con sus discípulos y de un momento a otro se empieza una tempestad fuerte, ¿sí? Y los discípulos entonces por miedo, ¿sí? Por miedo, despiertan a Jesús y Jesús se levanta y ellos le piden que mira cómo está este momento tan fuerte y Jesús calma la tempestad. Y por eso el mar de Galilea o el lago de Galilea queda en calma. Es decir, cuando tenemos dificultades, esa tormenta, pero cuando llega la esperanza, todo queda en calma, todo queda en tranquilidad. Eso es un significado allí de la metáfora de las olas. El lema: peregrinos de la esperanza. Peregrinos de la esperanza. Y allí es donde, de color verde, verde, estar verde, estamos en tiempo de esperanza. Signo que nos lleva para expresar la necesidad de dar sentido al presente en un verdadero impulso hacia el futuro reconocido y respondiendo a los diversos desafíos que el planeta tiene en estos tiempos, ¿sí? Unos desafíos, un cuidado del clima. El Papa Francisco en la bula habla sobre eso, el clima. Entonces, verde también. Las olas que están abajo y que están agitadas para indicar que la peregrinación de la vida no siempre se mueve en aguas tranquilas. No se mueve en aguas tranquilas. Todo hay momentos en los que, como decía en la metáfora de la enseñanza evangélica, obviamente Jesús quiso mostrarnos un momento para que tuvieran esperanza y fe en Él. Y obviamente tenemos que hablar de abrazos y peregrinación. ¿Qué están haciendo esas 4 personas? Se están abrazando, están yendo con la cruz como estandarte. La imagen muestra cómo el camino del peregrino no es un hecho individual, sino comunitario, cada vez más hacia la cruz. Eso es cómo podemos nosotros tener presente esta lectura teológica de las figuras que se han presentado en este logo del jubileo. Esta interpretación teológica nos inspira a profundizar en nuestra fe y abrazar con confianza el camino que hemos iniciado, ¿sí?, el 24 de diciembre del 2024. Entonces, hemos iniciado todo un proceso, un caminar desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero del 2026. Un camino
de esperanza. ¿Qué sientes tú cuando alguien te dice, necesito tener esperanza en Dios? Cuando alguien te pregunta, ¿y cómo tú tienes esperanza? ¿Cómo tú vives esa esperanza si yo no la puedo vivir? Enséñame. Cuando llega algún amigo, alguna amiga que está desesperado, ¿tú cómo lo calmas? ¿Tú cómo le dices, hay que tener esperanza? Entonces, primero, pues obviamente el testimonio de que mi esperanza está puesta en Dios, ¿cierto? Y de allí empezar a hablar de como testimonio de vida de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esa es una forma de darle esperanza a esa otro hermano, otra hermana que está desesperado en la vida, que su caminar se vuelve como las olas, ¿sí? Pero que hay que enfrentar todo eso. Pasemos a otro. ¿Qué es la puerta santa? Entonces, la puerta santa del Vaticano es una entrada especial en la Basílica de San Pedro, que se abre en momentos específicos, como cada año jubilar. Es un símbolo de reconciliación y perdón. Es un llamado a un camino de misericordia. Entonces, tener claro eso. La puerta santa nos habla de reconciliación, de perdón y de camino de misericordia. Tres cosas importantes en ese momento. Las características de esta puerta. Es una puerta de bronce, como ven allí, ¿sí? En la imagen, de bronce, ornamentada, está amurallada y casi siempre bien cerrada. Un signo importante, si de pronto no vieron ese momento en el cual el Papa Francisco abre la puerta, el Papa Francisco toca, ¿sí? Toca la puerta. Él, no él solamente empuja. Hay alguien delegado que está al otro lado, quien abre, quita el cerrojo o una, ¿sí? Para que el Papa pueda abrir ese signo de la puerta. Y alguien me puede decir si en la palabra de Dios en los evangelios tiene algo, habla de la característica de Jesús. Jesús es ¿qué? Puerta, ¿sí? Jesús es la puerta, ¿sí? Por donde entramos. El ladrón es el que no utiliza la puerta, él entra por otro lado. Pero los que entramos por la puerta que es Jesús, podremos tener ese momento de vivir la reconciliación, vivir el perdón, vivir en el amor, vivir ese camino de misericordia. Entonces, un significado importante que podemos sacar de la puerta es, simboliza el paso del pecado a la gracia. Porque si vamos a vivir este año de jubilar peregrinos de la esperanza, es que tengo que tener claro que voy a peregrinar para alcanzar esa gracia nuevamente por medio de el sacramento de la reconciliación. Voy a buscar la gracia. Simboliza el paso a la presencia de Dios. Claro, porque es que yo doy el paso y cuando llego a esa catedral, a esa iglesia de mi diócesis, que el obispo, el arzobispo ha delegado para vivir esta experiencia del año jubilar, tengo que pasar esa puerta. Y cuando paso esa puerta, voy a encontrarme con Dios allá. Y lo encuentro con comunidad, con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos. O sea, voy a encontrarme con Dios. Simboliza el perdón de los pecados de los visitantes. No solamente por ir ya tengo el perdón. No, el perdón ya empieza a estar en ti y en mí cuando yo digo en mi mente, inició el año jubilar y empiezo, tengo que ir a esta parroquia, a esta catedral, emprendo ese pensamiento, ya quiero tener ese momento de el perdón de mis pecados, de encontrar esa gracia. Entonces, la puerta santa, muy
sea, muy importante para todos nosotros tener claridad en esto. Yo abro esa apertura en mi vida para que Dios entre en mi vida. Abro las puertas de mi corazón para que Él entre y se quede allí. Se quede allí. Bueno, y estábamos hablando de esto tan importante, ¿sí? Que es lo que un regalo del año jubilar. Entonces, ¿qué es el año jubilar? El año jubilar es del verbo indulgeo, significa ser indulgente o también conceder. La indulgencia es pues algo que se nos concede benignamente, ¿sí? En nuestro favor. Cuando hablamos de buscar esa indulgencia, ahí ya emprendo yo a todo. Es también una forma de perdón que el fiel obtiene en relación con los pecados por la mediación de la iglesia. ¿Para qué sirve? Pues obviamente la iglesia reparte la indulgencia entre los fieles para que sea como una medicina eficaz de los méritos de Cristo nuestro Señor ofrecidos por la humanidad, mismos que posibilita y hace suyos. No olvidemos que Jesús se entregó en la cruz. Allá estuvo Él clavado a la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí es la primera enseñanza de Jesús para todos nosotros, el perdonar. Esa palabra, esa primera palabra en la cruz, ese testamento que nos da Jesús en la cruz, de todas esas 7 palabras, ese primero es fundamental, ¿sí? Porque si Él está diciendo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es un signo de que nosotros obtenemos de Jesús todos los días, desde que abunde en nuestro corazón ese deseo de estar en la gracia de Él. ¿Cómo se obtiene la indulgencia? Las indulgencias se obtienen por la Iglesia que en virtud del poder de Cristo Jesús interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre la misericordia de remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Entonces, la indulgencia plenaria borra, según lo dice la Iglesia Católica, todos tus pecados. No tienes, si haces una buena confesión, si confiesas realmente todo, ¿sí? Borra completamente. Porque si tú no dices un pecado, si yo no lo digo, pues obviamente no fue una buena confesión. Entonces hay que hacer una buena confesión. ¿Cómo realizar la penitencia? Se puede efectuar en el marco de una celebración comunitaria en la que los penitentes se preparan a la confesión y juntos den gracias por el perdón recibido. Por eso en comunidad, ¿sí? Hablamos del peregrinar. Así la confesión personal de los pecados y la absolución individual están insertadas en una liturgia de la palabra de Dios, con lecturas y homilía. Examen de conciencia dirigido en común, petición comunitaria del perdón, rezo del Padre Nuestro y acción de gracias en común. Entonces, luego ya se hace todo este momento. Entonces, la confesión, la comunión y la oración por las intenciones del Papa. Esas son las 3 formas, los 3 actos que se deben tener. Entonces, ir en peregrinación a un lugar santo, acudir a la iglesia catedral, iglesias locales que señale el obispo, como les decía ahorita. Cruzar la puerta santa. Es decir, no hay que ir hasta el Vaticano para cruzar la puerta santa de la Catedral de San Pedro. Los mismos obispos han propuesto en cada templo una puerta, o sea, pasar por el frente, no por las del costado, sino la que siempre es la del frente. ¿Sí? Si nuestro templo tiene 3 puertas, 2 laterales y una frontal, pues tengo que entrar por la frontal, por la principal, para vivir esa experiencia. Luego, participar de la misa y rezar el Vía Crucis, ¿sí? Y también el rosario, obviamente.
Hacer una obra de misericordia puede ser visitando a algún hermano necesitado, enfermos encarcelados, personas discapacitadas, ancianos solos, niños abandonados, entre otras. Y lo último, hacer una obra de penitencia, es decir, realizando un ayuno, ¿sí? Con todo cariño a mis Entonces, queridos para y que lo queridas tengamos hermanos. presente, ¿sí? En ese sentido. Con esto termino. Espero que haya sido una charla informativa de lo que tenemos presente acá sobre el año de la misericordia. Entonces, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, estamos aquí para acompañarlos. Claro que Eh, sí. Primero tú preguntabas que cuántos documentos papales conocemos y Ujú. yo creo que es de pronto difícil decirte conocemos cuatro, cinco, seis, porque finalmente eh, sabemos que aunque somos católicos, vamos a la iglesia y demás, difícilmente llegamos a tener la posibilidad de revisar o de conocer bien los documentos. Yo conozco, el documento que más conozco es la bula que se establece en 1493 por Alejandro VI, en donde se establecen las condiciones, los permisos y el cómo se va a dar la evangelización del Nuevo Mundo, de la zona de América. Y ahí en esa bula pues se establecen cuáles van a ser los lugares, cómo van a ser los lugares, quiénes se van a ser responsables y demás. Eh, Pero también me cabe aquí una gran duda, porque yo he leído muchas cosas acerca de lo que es la religión, las construcciones y demás. Cuando se inicia todo este proceso de evangelización en nuestros países, no hay un proyecto arquitectónico definido. Los proyectos arquitectónicos que se traen a América pertenecían a los planos de algunos castillos feudales medievales. Pero el primer proyecto de iglesia de conjunto monasterial que se establece en América es el de los franciscanos, y los franciscanos traen una puerta lateral que, hasta donde he sabido, es una puerta que recuerda a la primera iglesia que se le entrega a Francisco para su reparación, Me parece. una reparación que debía ser espiritual, pero pues él es muy joven y no entiende, ¿no? Y esa puerta, que se conoce como la puerta porciúncula, solo se abría en Europa los días 2 de agosto de cada año. Las 24 horas del 2 de agosto la puerta estaba abierta. Y el que pasaba por ahí 3 veces, después de haber hecho peticiones, después de haber hecho misericordias, después de haberse confesado y haber pedido por el Papa, ganaba indulgencia plenaria. Pero no le enseñan que existe esa puerta al indígena. Al indígena no se le enseña que se le pueden perdonar los pecados, sino hasta al menos en México hasta el siglo XVIII. Y ahora que he estado leyendo un poquito más sobre Colombia, pues también vamos más o menos por la misma época. Pero también me, me quedan muchas dudas al respecto de esto, porque si bien existe ya una manera de poder jalar al católico para que sea mejor, de pronto se cuartan esas cosas. Y se cuartan porque se cierra esa puerta de porciúncula, porque los nuevos católicos no saben para qué sirve, solo los españoles. Se cuarta la posibilidad de ese perdón cuando no se le informa al católico de la existencia de un purgatorio y de que puede pagar sus pecados en ese purgatorio, y que la iglesia militante lo puede rescatar, y que los santos, las patronas de las ánimas del purgatorio y demás. Entonces, ¿qué documentos existen, Jairo, en donde, o a lo mejor no existen, en donde todo esto se retoma para traer nuevamente al católico, para traer al pueblo y para evitar huida de población y generar
el que haya nuevas sectas, que es lo que está pasando en este momento. Yo me Sí, pregunto, Juan. ¿el año jubilar de alguna manera podría ser uno de estos mecanismos de atracción? Claro que sí. Por eso es que cuando el Papa Francisco crea esta bula de poder vivir esa experiencia de el jubileo, ¿sí? Se llama Spet non confunti, que significa la esperanza no defrauda, ¿sí? Ujú, En latín y en traducida al español, la esperanza no defrauda. Y es, digámoslo así, él como pastor, como esa escritura no teológica, sino más de pastor, toma la palabra de Dios de Romanos 5:5, ¿sí? Donde nos dice realmente que tenemos un papa que quiere que todos nosotros volvamos, ¿sí? Los que se han ido, vuelvan al rebaño de Jesús, de la Iglesia Católica, pero lo hace de una manera diferente. Entonces les decía que era 5:5, dice así, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Él toma, o sea, esa bula es tomada de ese versículo del capítulo 5 de Romanos, para decirnos con toda esa fe de que el Espíritu Santo es el que hoy en día en la iglesia vivifica esa fe, vivifica esa esperanza, pero debemos tener, lo voy a decir claramente, debemos tener pastores más cercanos al pueblo, más cercanos a los fieles, más sacerdotes, como dice el Papa Francisco, que huelan a oveja, que estén allí en ese sentido, porque hay muchos documentos que te enrutan a vivir la fe, a vivir realmente como la iglesia quiere que seamos, una comunidad unida, pero a veces los sacerdotes no lo comunican, ¿sí? Y eso es una falta que a veces se tiene en la iglesia, porque se han escrito bulas, mira cuántas bulas hay desde el año 1300 hasta el 2025, ¿sí? Y mucha gente no conoce las bulas. ujú. ¿Mm? Hay tantos documentos, exhortaciones, la alegría del Evangelio, del Papa Francisco, otras, Laudato Si, el cuidado de la tierra, ¿sí? Pero hay fieles que no las conocen y deberían conocer, porque eso nos acerca más a esa comunión de familia, a esa comunión de iglesia y poder nosotros decir, si tú no conoces la palabra de Dios, solamente vas a la iglesia y la escuchas, pero no la lees y la interpretas, es porque también falta que enseñen en los templos, hagan cursos bíblicos de formación a los fieles y de esta manera, enseñando la palabra, enseñando los documentos de la iglesia, no tendríamos tantos hermanos y hermanas que se van para otras sectas. Ok. Jairo, si me permites, fíjate que añadiendo lo que dices, que se me hace muy interesante, creo que como iglesia lo que nos ha faltado, me incluyo, es darle la practicidad a lo que la iglesia comenta, ponerlo en el día a día, es conocerlo, estudiarlo y sobre todo hacerlo nuestro, ¿no? Que yo creo que ahí es donde se nos patinan un poquito las llantas que nos falta, como dices, bueno, ¿y cómo lo hago mío, no? Bueno, esto se escucha increíble, a veces hasta cuesta, a mí a veces me cuesta un poco trabajo incluso entenderlo así, tal cual. Sin embargo, cuando trato de decir, bueno, ¿cómo lo pongo en práctica, no? Y creo que ahí es donde nos debemos de esforzar, además de estudiarlo, como tú, de darlo, de entenderlo y de estudiarlo, ¿cómo lo ponemos en la práctica? Por ejemplo, dice, el jubileo promueve un crecimiento espiritual viviendo la misericordia y el perdón. Bueno, ¿qué es la misericordia, no? A veces siempre pensamos ayudar al que nos rodea. La misericordia va a veces hasta algo tan sencillo como decir buenos días.
es el convertirte en la persona que dice buenos días en todos lados, ¿no? Y buenos días, y buenos días. Yo me he sorprendido, de verdad, ver gente con cara así, con rostros muy serios, y les digo buenos días o good morning, y me voltean y se ríen, good morning. Entonces yo digo, bueno, o sea, que creo yo que esos pequeños detalles, el que cuando te subes en el autobús, en el tren, al que maneja, muchas gracias, muy buen día, que tenga un día muy bendito. Un comentario así, eso yo creo que ahí está mucho la misericordia, en esos detalles, ¿no? Sonreír, agradecer, que seas yo, por ejemplo, yo de repente pienso, y alguna vez una persona decía, no recuerdo quién, decía, la positividad es la manifestación de la esperanza. El que es positivo tiene esperanza. Si tú no eres positivo, no tienes, o sea, nos falta mucho en la esperanza. Es que sí tengo una gran esperanza y un amor a Cristo, pero si no eres positivo, mi hermano, híjole, quién sabe. O sea, la positividad es la herramienta, o sea, la manifestación de la esperanza, porque uno siempre espera lo mejor. Entonces, preguntarme a mí mismo, yo me pregunto a mí mismo, a ver, ¿yo soy realmente positivo? ¿Realmente estoy viendo todo lo bueno de los demás? Claro que hay cosas negativas, claro que yo y todos tenemos fallas, pero me esfuerzo por ver todo lo grande de este ser humano, me esfuerzo por ver toda la grandiosidad que Dios ha manifestado en esta persona, los talentos de este ser humano, de mi hermano, me esfuerzo en valorar su trabajo, su esfuerzo, dedicación, esmero, etcétera, el progreso del otro. No sé, creo que esa positividad nos puede, nos hacemos como evangelizador, no podemos hacer evangelizadores de la positividad y en el fondo es la esperanza, ¿no? Que digan, oye, es que tú no ves las cosas negativas, es que no quisiera gastar tiempo en algo que esté en manos de Dios y solo Dios va a dictar. Como una vez hace poco me dice un padre, estaba en el teléfono con él y le digo, padre, ya tengo que cortar porque no quiero robarle el tiempo. ¿Y sabes qué me dijo? El tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios y sabes si te lo da o no te lo da. Punto. Entonces yo me quedé impactado, dije, wow. Entonces, repito, yo creo que el tema de la positividad o cosas prácticas, aspectos prácticas, es bien importante, ¿no? Es bien, bien, bien importante. Ya guardo silencio, perdón. No, tranquilo, no. A ver, Gracias, Ricardo, porque es que nos estás diciendo algo sumamente interesante frente a ser positivo constantemente. Esa parte que tú dices, good mm, morning, y se te ríen, mm, y la próxima vez dices good morning, pero no sé cómo se dice en inglés, que Dios te bendiga. Entonces, eh, sí, para que vayamos como viviendo esa experiencia de saludo, pero también te estoy diciendo que Dios te va a bendecir todo el día. ¿Sí? ujú, Entonces, son formas de nosotros, como católicos, también hacer una forma de evangelización, así sea con nuestro saludo. ¿Sí? ujú. Tocamos el corazón de esas personas que a veces, de pronto, tú saludaste y a esas personas, a esa señora la saludaron muchas personas, o ese señor, pero ella se está dando cuenta, oye, soy importante para otros, me están diciendo buenos días, ¿sí? Entonces, en la vida, saludar significa que yo reconozco que el otro también hace parte del mundo en el que vivo y también tengo que saludar, no solamente a mi hermano con el que vivo, a mi esposa, a mis hijos, sino también con el entorno. Cuando yo salgo, empiezo a caminar, a peregrinar al trabajo, ¿sí? Pero puedo ir saludando a todas las personas que se me van presentando y estoy haciendo algo que me nace del corazón. Eso es importante. ¿Mm? Juanita. Buenas noches. Ujú. Va Bessie. Bessie. Ay, hola Juanita. Hola, Gracias. Bessie. Jairo, tengo una duda porque anteriormente yo escuché lo de dónde puede ir uno y pues como donde está la puerta abierta, pero estoy como confundida porque pues usted dice no tenemos que ir hasta Roma ni nada por el estilo. Ujú. También nos comenta que los sacerdotes o en la arquidiócesis le dirán a uno, pero entonces quedo confundida. ¿Hay iglesias especiales o hay sitios especiales o cómo es? Sí, Betsy, realmente
La idea es que los obispos y arzobispos de cada diócesis delegan diferentes parroquias, primero la catedral, claro está, y otras, digamos, basílicas menores para vivir el jubileo, ¿sí? Pero Oh, eso es algo realmente que uno tiene que estar, digamos, preguntarle a nuestro párroco, oye, padre Benito, como se llame, tú sí. sabes en nuestra arquidiócesis cuáles son esas iglesias donde podemos vivir el jubileo 2025. Entonces uno tiene que preguntar. El deseo de peregrinar, de Ujú, vivir la confesión, de haber ujú. ayunado, de Sí, sí, sí. también haber hecho una obra de caridad, Hacer de un visitar a un gran enfermo. proceso, es un gran proceso, Así. sí. Ujú. Ok, Entonces, para perfecto. mí, Gracias, John Jairo, muy con amable. todo gusto. Ujú. Juanita, Fíjate que ahorita que estaba comentando Ricardo y Bessie esto, creo que es momento a nivel de iglesia, y ojalá y se pudiera lograr, de poder regresar al objetivo original del jubileo, porque yo leí que el jubileo realmente se hacía cada 50 años, era un año, pero era un año de descanso para la tierra, de libertad para los esclavos, de tener ujú, tiempo para poder tener ese reencuentro con Dios, para después tener un reencuentro contigo mismo. Pero si no claro, te das el tiempo, entonces no se va a poder lograr. Y ese es un problema ahorita muy serio porque finalmente el ser humano, el católico, va dejándose jalar por toda la actividad diaria y no se da cuenta de qué es realmente lo que necesita. Yo puedo ir y dar mi clase, pero a lo mejor mi clase le hace falta un poco más de humanismo, le hace falta un poco más de cercanía con mis chamacos, o bien yo le doy de comer a mi familia, pero hace falta ese momento de cercanía y demás. Entonces, creo que es total. momento, este es un gran, gran momento para poder regresar a ese objetivo original del jubileo. Yo Así debe ya no ser. va a poder haber la libertad de esclavos, bueno, porque no lo tenemos, ¿no? Pero y no va a poder haber las horas libres porque tienes que cumplir una jornada laboral de 8 horas. Pero yo creo que es momento de que podamos dedicar un poquito de ese tiempo. Y no sé, al menos en México, la mayor parte de las iglesias están teniendo la oportunidad de ese año jubilar, empezando por las catedrales. Este Claro, año, las catedrales de México van a tener la puerta principal abierta todo el año y ya se informó a los parroquianos. Y la semana pasada que estuve en Colombia, en Bogotá, todas las iglesias, empezando por la Catedral de Bogotá, a mí me sorprendió, había misa y estaba la puerta principal abierta. abierto. En Guatapé la puerta estaba abierta. En Santa Fe de Antioquia, que no conocí preciosísimo, no solo estaba la puerta principal abierta, sino que tenían un cartel informativo para los feligreses. Mm. ¿Cómo vivir tu año jubilar? Eso se me hizo maravilloso. Claro, Si es que esa es tienes la dudas, idea, informar. acércate. Ajá, exactamente. Yo creo que es momento de informar porque la gente no sabe. A mí yo me he encontrado con que dicen, bueno, Juanita, ¿qué es eso del año jubilar? Sí, eso es cierto. Eso es Ajá, cierto. Mm. no, la gente, puede ser católico, puede ser amiga a misa los domingos, te puedes confesar, pero te dicen, ¿y qué es la indulgencia plenaria? Ujú. Pero no saben que para lograr la indulgencia plenaria debes haber cumplido ciertas cosas. Ajá. Claro. Entonces, como que Ujú. habría necesidad de una gran campaña de difusión a nivel de iglesias, a nivel de párrocos, y una difusión constante. Y a lo mejor hasta llevarte, se me ocurre una idea muy tonta, llevarte de la mano, ¿no? A ver, También. esta primera misa del domingo de mes, hablamos de esto, y a ver, y vamos a hacerlo todos. Vamos a hacerlo todos. Y la próxima semana, a esta misma hora, vamos a tener la siguiente parte. Y la siguiente semana vamos a tener esta parte. Y a lo mejor va a llegar un momento en el cual estás listo para esa confesión que tienes que hacer, porque no es una confesión común y corriente.
Es un examen completo de Es un conciencia. examen completo de conciencia. Y a lo mejor Porque, llevándote de la mano, sí, llegas a ese momento tan importante de poder lograr esa indulgencia plenaria, pero satisfecho no de tener, por decir algo, los puntos para llegar allá arriba, no, sino para sentirte a gusto contigo mismo. y tú Eso es lo tocabas que... algo muy especial ahorita en lo que comentabas anteriormente de todo lo que sobre las personas que fallecen y nunca se les habló de que hay un purgatorio, sí, en ese sentido. Y yo creo que hemos también la iglesia, nosotros, hablo de nosotros como iglesia, no el templo, no nosotros como Sí. iglesia, en el sentido de que también se nos ha olvidado orar por aquellos que fallecieron y de pronto no alcanzaron a confesarse, no Sí. alcanzaron a tener esa apertura de perdón de Dios por un accidente, un carro, pues tú no tienes momento de decir, perdón Dios me, sí, sino que ya falleces. A veces hay que hacer como esa oración de por esas personas, oración por los difuntos, para que Dios acoja esa persona que de pronto tenía sus pecados, pero no alcanzó a confesarlos y pueda salir de ese purgatorio y Ujú. alcanzar la salvación, Así es. ¿sí? Sí. Porque, sí, en ese sentido. Recuerdo no, creo que ya conté esa historia acá. Quiero de pronto, si no, alguien no la ha escuchado, de una persona que perdió el trabajo, ¿sí? Y estaba buscando un trabajo, una señora, y un momento a otro muchacho se le acercó y le dijo, en esa casa del fondo están buscando una empleada de oficios varios. Y ella se acercó, tocó, le abrió la señora y la señora le dijo, pero sí, se me fue la muchacha de servicio, pero yo no he publicado nada. ¿Quién te contó? Y ella vio una foto de un joven, ¿sí? Y me dijo, ese joven que está en esa foto fue el que me dijo que viniera y tocara. Y la señora se pone muy triste porque ya dijo, pero ¿cómo va a ser él si él es mi hijo y murió hace poco? ¿Sí? Entonces, y la señora le cuenta de que ella ora, va a misa siempre, cada vez que tiene, y ofrece, paga la misa por todas las personas que le hacen falta esas oraciones para alcanzar la vida eterna. Entonces, es una forma de tener presente también a esos seres que ya no están, a esas personas que han fallecido. Ellos también necesitan de esa indulgencia, ayudarles a Así alcanzar es. esa Claro. indulgencia. Ajá. ¿Sí? Sí. Sí, En ese sentido. Entonces también tenemos otra tarea más en nuestra vida, así es. orar por los vivos, pero también por los difuntos. Difunto, sí. Sí. Bueno, Eso eso que también es, dice Juanita se me hace maravilloso, hay que planearlo, organizarlo. Eh, Se me hace fantástico, gracias, gracias Juanita, y gracias por todas las aportaciones. Mira, Lucy Arias está poniendo una nota aquí, dice, tengo entendido que las indulgencias plenarias solo se pueden recibir ciertas fechas del año. Entonces, para el año jubilar, ¿cuenta cuando llegues a la Puerta Santa sin fecha particular? Lucy, la realidad es que usted, sea año jubilar o no sea año jubilar, usted puede recibir la indulgencia plenaria. Hay Ajá. ciertas actividades, ujú, por ejemplo, adoración al Santísimo, ¿no? Una Ujú. peregrinación. Sea año jubilar o no sea año No sé. jubilar, usted puede recibir su indulgencia plenaria. Y llegamos, ¿cuál es el fin del jubileo? Es una y otra esfuerzo de la iglesia por acercar a nuestro Creador, Ujú. por ujú, acercarnos a nuestro Creador. Entonces, total. ¿qué es la indulgencia plenaria? Es precisamente eso, pedir perdón a Dios y decir, quiero estar contigo en la eternidad. Ujú. Punto, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tiene sus elementos? Por supuesto, ¿no? El primero, el deseo y después cosas muy características. Lo que quiero decir es que existen muchas oportunidades al día para tener indulgencia plenaria. Ahora, en el año juvenil, se destacan una y otra, y ahora se pone una Ujú. más que es la Puerta Santa. Entonces, lo que ha pasado en otros años jubilares es que empieza por San Pedro y después la Basílica de Letrán y después las basílicas grandes de Roma y después se va permeando a todas las capillas, se va permeando a todas las diócesis, a las catedrales y después de las catedrales a las basílicas, y después de las basílicas. El caso es que
probablemente, no lo dudaría ni tantito, que San José, la parroquia de San José en Bridgeport, Connecticut, en Norwalk, perdón, la de San Pedro, y todas las parroquias tengan la oportunidad de tener las puertas abiertas, como lo está haciendo Colombia en Bogotá, y usted pueda recibir la indulgencia plenaria, porque la iglesia trata de acercar lo más posible a usted la oportunidad de que usted renueve su amor a nuestro Señor Jesucristo y lo que dice Juanita, regresar a decir quién soy, hacia dónde voy y cuál es la meta de mi vida. No es hacer dinero, es mi salvación eterna, punto. Entonces nos concentramos en muchas cosas y nos desconcentramos de lo que realmente es importante, que es la salvación de nuestra alma confiando en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en fin, ya creo que hay mucho trabajo aquí. Yo me voy a presentar con John Jairo a pensar, ya tengo algo pensado, pero el objetivo es acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Ujú, Y si ya está cerca, abrazarlo y acompañar Claro, ujú, su dolor, porque con todo lo que está sucediendo en el mundo, nuestro Señor total. seguramente sufre. Y también pasa momentos increíbles, pero hay cosas muy espantosas. Entonces hay que acompañarlo, ¿no? Si ya, acompañar. Bueno, disculpen. Quiero cerrar con lo que dice Ricardo y teniendo presente, el Vaticano va a tener muchas actividades durante el año jubilar. Obviamente, ujú, tú te puedes conectar al Vaticano por la web y poder ver qué programación tiene para actividades en el año jubilar. De todo el mundo van a haber ordenaciones diaconales permanentes. El Papa invitó a muchos hombres casados en formación al diaconado permanente y él los va a ordenar en este año jubilar ujú. de diferentes partes del mundo. Van a asistir, casi son entre promedio como 30.000 diáconos permanentes, más o menos son, creo que ese es el número. Entonces son cosas bonitas que se van a vivir en el año jubilar. Y algo muy especial que tenemos en Peregrina María es el próximo martes para que nos acompañen con un rosario que Ricardo les va a comentar. Gracias, muchas gracias, John Jairo. Esta Branca, nuestra guía de Meyugori, una mujer de Dios, definitivamente. Ella rezará el Santo Rosario con nosotros desde Meyugori. Ella está muy interesada en que nosotros crezcamos en nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen. Y todos están invitados a rezar el Rosario el próximo martes 8:30. En lugar de la plática vamos a tener el Santo Rosario. Ah, qué Y bonito. ella va a estar transmitiendo desde Medjugorje. Recuerden que esa zona del mundo, Bosnia y Herzegovina, estuvo en guerra a Ujú, finales a finales de los años 1995, 97, ujú, y su corazón está, por eso es la Virgen de la Paz, la Virgen de Medjugorje, la Ujú. Virgen de la Paz, ujú, porque están tocadísimos, o sea, realmente en su corazón resuena profundamente la paz. Entonces ella va a dirigir el rosario el próximo martes y nuevamente ella hace mucho énfasis de escuchar a nuestro Señor Jesucristo, seguir nuestro Señor Jesucristo, seguir a ujú. nuestro Señor Jesucristo, comportarnos como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, bien, gracias, John Jaro, gracias, que ya se me había pasado comentarlo. 8:30 ya les invitaré y enviaré la invitación para ustedes y toda su familia eh, el próximo martes 8:30 p.m. Te quería preguntar, la peregrinación que vas a hacer a Puerto Rico también se obtiene indulgencia plenaria, ¿cierto? Que es una A Puerto permitida. Rico no, vamos a hacer, no, no he hecho aún ninguna, quizá te estás refiriendo a la de Meyugori. Sí, Ah, ok. Hay toda una cosita que es peregrinación, como un... to- ujú. toda peregrinación a los santuarios Ah, marianos, y el Papa lo nombró hace 6 meses santuario mariano, tiene la oportunidad de ganar indulgencia plenaria, plenaria, lo Bueno, cual es mucho más poderoso de lo que nos imaginamos, claro. pero como no podemos verlo, pues nos cuesta trabajo, ¿verdad? Pero pues, ya platicaremos un poco más sí, de porque esto. Muy bien. Bueno. Giovanna va a comentar. En el... ¿No? Ujú. No. Bueno, entonces démosle gracias a Dios por este momento. Coloquémosle al Señor en sus manos todo esto que hemos hablado, todas estas propuestas para seguir nuestra Ok. Ujú. evangelización y podamos nosotros seguir con esta tarea
de seguir construyendo ese camino para llegar al Padre de una manera de misericordia, de caridad, de perdón, todo esto. Digámosle a esa Madre del Cielo que tanto nos amas, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Cuídense Muchísimas mucho. gracias. Muchas gracias, John. Buenas noches. Muy agradecido. Muchas Abrazos. gracias. Gracias. Pasen buen